Bueno, entremos al aula y nos autenticamos. Creo que no, empezar otra vez. Sí, Lo que estamos hablando, aunque no es tan autenticado. por la mano. Pues está difícil. Sí, oye, no, de verdad no. Si tenemos que ver nuevamente sistemas de información, hay que muy importante la ley que para arquitectura. Esto, señor, no, Bueno, muchas ya que ayer me pusieron un cero con Gaby 5. Los buenos. Y bien, bueno, Bueno, voy a pensar que hiciera rápidamente. Ah, día de lo que hice. no, yo era mi 5. Yo era mi 5, profe. ¿Quién? Yo comencé a ver. No, no sé. La verdad, no. Aquí, es que no tengo pila. Ya me siento. Ya me siento para la canción. Venga, pero cuarto, que está contento de Profe, pero eso era entonces. Pilla. César, yo les puedo hacer un árbol completo. Sí. Se llama este. Estamos haciendo comandos. Esto no para es bien este árbol. Un objeto, lo que sea. venga, Nico. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Ah, los dos. La libertad. No sé de memoria, profe. La libertad. Joan Morales. Joan. Ey, Palomino, ¿qué? ¿Es palomino cero? Mira. Pues voy a editar un video. Oh, vaya. Cero. Cero. Robajo y uno. Ya. Salir con bien. Pero, profe, que no me estamos que me trabó el computador. Digo, El bailo se la reguarda en las hermanitas también. No me lo va a poner. Sí, obvio, sí. campeón de cero. Campeón de cero. No, pues, Cero. espera, no, pues, hágalo, Pero ya hágalo venir. Hágalo venir. Para llegar con bien. No, no. Caminar bien.
Ya, Bien. Estos discos, estos dos chicos, profe, ya lo cambié. Ya le metí a ya la... los nombres de ellos. Que lo había hecho mal, entonces. Ya lo metí. Bueno, perfecto, muy bien. Este chico bien, también. Este chico también. Listo. Noches. Uy, chico. Cero. Ole, 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 ole. Ellos, bien. ¿También? Bien. Canchita bien también. Tutoria con el bien. Ya. ¿Palomino? No, pero entonces yo también no hubiera respondido. Ya, es que tiene cero. Bien. Vale. Bueno. Bueno, son pequeños. Ellos no sé. Ah, no, el no. El no. Ahora, en serio. Pero, no, Chico, ¿cómo se llama? Rincón. Ah. Bueno, entonces, a ver, sentémonos. Entremos a la aula, es importante que entremos a la aula, se autentiquen, por favor, porque ahí la asistencia del sistema. Bueno, este señor, ya, Por eso no me quedé. Julio y Juegue. ¿Quién? Julio y Juegue. Ok, gracias. Y Daniel González. Bien, superamos la prueba. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de este pequeño ejercicio? Que efectivamente esto lo más a fondo, factible que lo vean en sistemas de información. Si la ven conmigo, pues ahí se profundiza bastante. Eso lo ven como en sexto. Pero ya deben de saber algo de comandos de manejo de la máquina. Un sistema, si no se administra adecuadamente desde la raíz, desde la textura, pues obviamente esas son las bases. Y todo con buenas bases. ¿Cómo se construye un edificio? Con buenas bases. El conocimiento se arranca a aprender desde la letra A y la coma. Nunca nos enseñan un concepto sin haber aprendido a escribir y a leer. O sea, eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Los japoneses, a pesar de que son muy juiciosos, los chinitos llegan al salón, barren el salón, prenden su máquina. Son todos pilos de 6 años. A los 12 años ya están en preparatoria de la U, entonces obviamente y nosotros, vea, con 40 años y apenas estamos terminando la carrera. Eso es la vergüenza. Entonces nosotros que ir aprendiendo culturas.
En esta línea, efectivamente, las bases de la arquitectura son los comandos, son el conocimiento y una serie de requisitos. Conocer los comandos, como ya ustedes lo tienen ahí en pantalla, efectivamente, pues es importante que podamos identificarlos y saber cuáles son cada uno. Comandos internos, comandos externos, cómo funciona cada uno. Ya saben lo que es un parámetro, lo que es un argumento. Ayer expliqué eso. Tienen que memorizarlo porque eso, aparte de saber su nombre, tienen que saberse ese ADN. ¿Qué es un comando? Es mejor que usted se sepa qué es un comando que se aprenda su nombre. Vayan analizando el mensaje que les voy votando, porque es que esa es su carrera. O sea, a usted le pregunta qué es un computador y usted no sabe, pues lo que está estudiando, cocina, literatura o qué. O al chef le preguntan qué es un menú, pues el tipo tiene que darlo pie con bola. A mí me preguntan qué es un menú y digo un listado de opciones para comer. Así de sencillo, pero el tipo me da una descripción muy técnica, muy profesional. Entonces, desde ese enfoque en cada área, imagínense un médico. Un médico por eso pasa mucho tiempo haciendo cortes, mirando, observando en examen, en ¿qué? Año rural, prácticas y todo ese rollo. Entonces, porque tiene que, ahí no pueden haber errores. Aquí me puedo equivocar. Fíjense que varios se equivocaron colocando la última carpeta por fuera de video pero hubo error. ¿Qué pasó? Nada, porque es máquina. Pero si fuera un ser humano, con el tiempo usted va a tener que tratar conceptos con el ser humano, por lo menos el montaje de un sistema. ¿Un sistema que afecta al ser humano? Pues todo, su vida social, su ingreso, su proyecto de vida, absolutamente todo, solo porque usted le planeó mal un sistema. Un tiraje de redes, de arquitectura de redes, que donde usted no escoja adecuadamente el mapeo del área, no escoja bien el tipo de red que va a establecer, el tipo de arquitectura de red, la topología, la clase de red. Ya usted vieron clases y tipologías de red, ¿verdad? ¿Cuáles tipologías? Exacto. Dos clases de redes. No, no, clases. Esas son tipologías. La ANU-1, exacto. Entonces, por su tamaño, por su alcance, clases. Por su estructura, tipología. Entonces, no olviden eso. Entonces, desde esa línea, efectivamente, entren al aula, por favor, para que se autentiquen. Ahí con calmita vayan entrando porque es importante. Bien, entonces, desde esa línea, efectivamente, se hace importante que ustedes coloquen. Bien, entonces, debemos de conocer los comandos. Yo no les voy a enseñar más porque pues obviamente no es el tema ahora. Eso lo hice con un pequeño champú ahí como para que miraran el tema. Pero esa es la raíz para que ustedes conozcan más a fondo y si quieren de pronto llegar a dominar más la máquina, pues tienen que saber comandos de DOS. Si quieren llegar a chismosearle todos los archivos de una empresa, saber dónde están guardados, o porque uno por la máquina a través de las ventanas de Windows, pues es muy fácil. Abre, desactiva, esconde, oculta, porque ahí tiene parámetros, como el teléfono. En el teléfono, ¿quién tiene los parámetros activos de quitarle la metadata a sus datos cuando salen de su máquina? ¿Saben qué es metadata? No. Metadata son los datos adicionales que tiene todo dato cuando sale de un dispositivo. No importa qué clase de dispositivo. Smart, portátil, desktop, servidor, etcétera. Yo voy a enviar una carta a Nicole y le envío, se me ocurrió, por burraría mía, enviarla por WhatsApp. Primero que todo, WhatsApp es un río Bogotá. ¿Sí? Entonces ahí está toda clase de porquería y ahí llega toda clase de ingeniería. ¿Sí? Ahí podemos entrar sin ningún control. Dicen las mentiras de las propagandas que WhatsApp está encriptado de extremo a extremo. Es puro un pajazo mental. Eso es pura mentira. Pero efectivamente, uno con pequeñas instrucciones automáticamente abre WhatsApp y lee. Tú envías uno y aquí tengo un par de aplicaciones que yo te puedo. Mire, ¿cómo puedo hackear el computador de ella? Simplemente activo mi WhatsApp y aquí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir? Ya, quiero hackear. Así de sencillo. Yo veo eso, profe. Entonces, obviamente,
obviamente, la metadata son los datos que han pegados al dato. Enviamos la carta a Nicolás, a Nicole. Nicolás allá. Nicole. Y tras de la carta que le estoy enviando a ella, si no lo tengo parametrizado, sale mi dominio, mis posibles contraseñas si están pegadas, la fecha, el dispositivo de donde lo envié, la hora, la carpeta donde estaba alojado, ¿sí? Sale más o menos como 45 datos, que para una persona parroquiano, para uno de a pie de alpargata, es normal. Mentiras. Para uno como hacker ese es el tesoro, porque ahí va toda su historia. Sale hasta la ubicación del GPS. Y usted dice, ay, pero ¿por qué me localizaron? No, qué triste. No, pues por burro, porque lo mandó en el dato. Cuando ustedes mandan esa mogollita, ese chicharrón, ese pescado que le mandan al bebé que lo toman en foto y que en bola, pobre chino, y le mandan la foto, le mandan la ubicación, la dirección de la casa, el dominio, la cámara con que tomó la referencia, todo va en la metadata. ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué están estudiando? Dios mío. Vamos, suave, profe. Bueno, entonces, efectivamente, es importante que todos esos comandos nos van a permitir aprender a gobernar nuestra máquina. Para eso, obviamente, tenemos que tener otros conceptos estándares. Por favor, entren al aula virtual. La conexión de los computers. Sí, lo fui también. Bueno, es que sí también. Pero si funciona otras cosas. ¿Les comparto el enlace por WhatsApp? Bueno, hagámoslo. Ya voy, 2 segunditos. Sí. Y un mensaje como escrito. Bella no le puede escribir a su novia. Mandando mensajitos. Pero venga, más bien enséñame cómo deja que hagan. No, eso no se puede enseñar. Eso hay que enseñarles a identificarlo. No es ético. Eso se aprende del camino. Yo estaba trabajando. No, pues. Para el próximo momento. No, venga, yo no vuelvo a ver. Ustedes no vuelvan a, entonces yo no vuelvo a escribir, ¿ok? No, a mí ustedes dos no me escriban. Bueno, los que están compartiendo pantalla, entonces allá pueden ver en su terminal. Los demás podemos ver acá. Oh, pero organicen. Oye, cuéntame. En el salón, en el inglés salió en el laboratorio. Ustedes le daban. Donde yo la recogí. Bueno, entonces desde el concepto de la arquitectura, efectivamente, debemos de conocer ciertas líneas que nos van a permitir identificar adecuadamente cuál es la computación, cómo se compone, cómo se estructura y demás características.
Esto facilitará efectivamente que podamos en un momento determinado eh, y entender la máquina. Ese pequeño bicho que tenemos al frente, que ya va a pasar de moda, efectivamente, porque va a llegar la computación cuántica, a esta máquina es lo que se llama computación básica. Desde que nacieron son computación básica. Va a llegar la cuántica a otros niveles. Bien, ya los procesadores que efectivamente tenemos hoy en día ya se están quedando colgados en el procesamiento de la data. Ojo, desde su boca nunca puede salir la palabra pensamiento ni razonamiento para una máquina, porque ellos no piensan, no razonan. Ellos procesan, cuantifican, valoran, analizan. Eso sí, ¿cómo se hace un análisis? Con comparaciones y con valoraciones. Y la analítica surge de esa línea. Entonces, esta computación sí puede hacer eso. Pero la cuántica pues va a tener la capacidad tal vez de pronto con las IA de hacer un proceso cercano a la analítica con razonamiento. Razonamiento es muy profundo, ok, pero sin embargo se va a acercar a esa línea. Entonces, desde ese concepto, efectivamente, en la arquitectura de computadores, un principal objetivo es efectivamente identificar cómo se estructura, cómo se compone y cuáles son sus elementos. Acá vamos los principales elementos de la arquitectura que tenemos efectivamente es el hardware, el software, desde la identificación de lo que se compone la máquina. Ya sabemos qué es hardware, ya sabemos qué es software, ¿verdad? Perfecto. La arquitectura, ¿qué es? La arquitectura es la organización, debidamente puestos y organizados los elementos o lo que conocemos comúnmente como periféricos. Todo lo que tenemos nosotros en esa máquina que tiene que estar debidamente construida, organizada y estructurada se llama computador y tiene unas denominaciones específicas dependiendo del tamaño, portátil, servidor, etcétera, etcétera. Entonces, por su tamaño y su estructura. La configuración, ¿qué es? La configuración es la adaptabilidad de los diferentes elementos periféricos, ¿cierto? Para su reconocimiento y funcionalidad de los diferentes periféricos para su funcionamiento ¿y qué? Adaptabilidad. Es lo que se denomina configuración. Y obviamente, por último, tenemos el mantenimiento. El mantenimiento es un elemento, una dimensión que facilita y permite dar limpieza, darle soporte, no limpieza, darle soporte a la máquina. Mantenimiento. Es un proceso de hacer un soporte de organización, de buena distribución de la máquina, con todos sus elementos y periféricos. ¿Y qué es un periférico? ¿Qué es un periférico? Es un elemento que sirve para entrada, salida o almacenamiento. Ese es un periférico. Los periféricos entonces son dispositivos o elementos. Los periféricos son dispositivos o elementos que facilitan la entrada, la salida y el almacenamiento. Pero la comunicación con el exterior y el interior, permitiendo al usuario la comunicación con el interior y el exterior. Bien, entonces, desde esa línea, con esos objetivos específicos de la arquitectura, entonces debemos de identificar adecuadamente lo que corresponde a sus partes. Una de sus partes, efectivamente, como lo vemos nosotros ahí en ese sitio, pues es lo que tenemos que nosotros llegar a aprender. Vuelvo y digo y comparo para que nos vayamos entendiendo. Cuando uno entra a la cocina, la mamá sabe cómo se estructura su cocina, regularmente, o su casa, o su alcoba, ¿cierto? Nosotros como ingenieros tenemos que saber cómo está estructurado este elemento. ¿Cómo se llama este elemento? Unidad principal. Bueno, ya iba a trabajarlo. Muy bien. Gracias. ¿Quiere voltear? Entonces, esta es la famosa unidad principal. Entonces, desde ese concepto, efectivamente, ella tiene una serie de elementos estándar que debemos de identificar. Primordialmente reconocemos nuestro procesador o la famosa CPU, ¿cierto? Que es quien gobierna, administra, controla todo lo de la máquina. Quien gobierna, controla, vigila no es el sistema operativo. El sistema operativo es nuestra intérprete, nuestra interfaz.
el que facilita la comunicación entre la máquina y nosotros. Ese es el sistema operativo. Y él nos organiza una serie de recursos como archivos, carpetas, documentos en la máquina y nos permite visualizar adecuadamente lo que queramos observar, el sistema operativo. Pero quien realmente está a cargo de todo esto es la CPU. Claro, la CPU le dice al sistema operativo, mira, ahí le tengo todo esto, lo que necesites con todo gusto, ahí está. Él no es envidioso como los seres humanos. Dice, ahí está. Y si alguien le conecta algo, mira, acaban de conectar una USB, ¿la necesitas? Y si le quitan un elemento, mira, acaban de quitar esto, no lo puedo utilizar. Le avisa constantemente lo que nos falta a nosotros. Eso se llama protocolos. ¿Qué es un protocolo? Eso. ¿Qué es un protocolo? Comunicación. Yo le acabo de decir lo que nos falta a nosotros, ya a nosotros que nos falta normas. Siga usted, pase usted, muy buenos días, muy buenas tardes. Protocolos. Parecen tontos, pero es lo que pasa. Esta máquina, para poderse comunicar con el videobeam, está en constante comunicación y le manda permiso, le envío, me deja navegar, le recibo, quiere, no quiere, me acepta, no acepta. Hay por lo menos 30 comandos por segundo que se comunican, 30 protocolos de comunicación. Y por eso podemos ver adecuadamente esta pantalla. Y si no, no podríamos observarla. Bien, entonces nuestro principal elemento se llama la CPU o procesador, ¿correcto? El procesador, como veremos más adelante, ha venido capacidades, su capacidad de almacenamiento, acorde a su capacidad de procesamiento. Y obviamente por eso partimos desde los famosos procesadores. Y cuando uno va a un charco, le dicen, ¿qué tipo de procesador quiere? Primero la marca. Tal vez uno dice, yo quiero una marca Intel, una marca AMD, o una marca Apple, iOS, o una marca, bueno, las diferentes marcas que hay en el mercado. ¿Y qué capacidad quiere? ¿Para qué tipo de máquina quiere? O sea, no todos los procesadores se sirven para todas las máquinas. Si yo tengo un concepto para que nunca lo olviden como ingenieros o cuasi ingenieros, él recibe al padre, nunca recibe al hijo. En arquitectura de informática, ¿ok? Que yo tengo un elemento como este pinche mouse, ¿cierto? Se lo voy a conectar a una máquina de esas, la máquina no lo reconoce. Porque este es de un poquitico de mayor arquitectura y de mejor tecnología. Que esa máquina. Entonces, ella es padre porque es más antigua. No reconoce al hijo y el hijo sí reconoce al padre. Todo lo que venga de esa máquina, yo lo puedo conectar a mi máquina. Así es sencillo. ¿Ok? Bien, como el teléfono. Bueno, nosotros solamente como seres humanos utilizamos el teléfono para decir, aló mamá, pero pues el teléfono sirve para administrar, para gobernar, para imprimir. ¿Quién imprime impreso desde aquí, de acá, de la universidad en su casa? Cuando llegue ya la impresa está lista. Para eso son las redes, para eso son los hosting, para efectivamente poder hacer esas características. En este momento podemos controlar si la casa está asegurada mirando solamente un aplicativo. Eso se llama domótica. Claro. Domótica. Bien, mira, hay dos más, cuatro más. Entonces, otros elementos importantes es la famosa mainboard. La mainboard es la placa madre, que la veremos allá en arquitectura, aquí está de rosado. La mainboard recibe todo lo que le conectemos a la máquina, a los periféricos internos. Entonces hablábamos de los tipos de periféricos. Los periféricos internos, externos y almacenamiento. Entonces tenemos tipos de periféricos, ¿correcto? Los que permiten una funcionalidad. Entrada, salida, input, output o almacenamiento, store. Bien, y las clases de periféricos es porque se encuentran dentro de la máquina o fuera de la máquina. Entonces tenemos periféricos internos y periféricos externos. Dentro de cada uno de ellos tenemos periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Y externos, entrada, salida y almacenamiento en cada uno de ellos. ¿Okay? Bien. Dentro de otro elemento importante, pues es la fuente de poder, que la veremos más adelante, efectivamente.
para la que permite la entrada de energía. Como son máquinas que no se fabrican en Boyacá, sino en Estados Unidos y Alemania, pues obviamente tienen capacidad de entrada de amperaje de 225 o 125. Entonces usted puede switchar dependiendo del tipo de corriente que tenga en su casa. ¿Ok? Bien, tenemos las memorias y tenemos unos elementos que van a identificar adecuadamente que se llaman slot o socket. Regularmente en el caso de las memorias como slot. Ahí insertamos las memorias y encontraremos diferentes tipos de memorias. Más adelante, dos básicas, estándar, hay 45 tipos de memorias, pero las dos básicas son RAM y ROM, ¿cierto? Bien. Bien, entonces acá efectivamente tenemos las partes estándar de la máquina, las mismas, con todos sus periféricos, cómo se clasifiquen, todo lo que le podemos conectar a esta máquina de los periféricos externos, ¿correcto? Impresoras, tabletas, dispositivos, televisores, disquetes, CD, pantallas, etcétera. Todo lo podemos conectar. Una serie de conectores detrás de la máquina, que lo veremos más adelante. Esos conectores que están detrás de la máquina, igual que detrás de ese videobuilder, tiene una serie de conectores, ¿cierto? De diferente clase, que llaman, ¿cómo se llaman? Estos. Para poder conectar los diferentes plugs de cualquier tipo de conector. Entonces, ahí tendremos conectores RJ, tenemos conectores HMI, tenemos conectores plugin, etcétera. Lo podemos detrás de los computadores, de los táctiles, de cualquier aparatico, del teléfono. El teléfono solamente tiene un puerto de comunicación tipo C. ¿Por qué se unificó tipo C? Porque fue eso es un negocio. Entonces, a nivel mundial, dijeron, no, pues solamente entreguémosle a los usuarios un tipo puerto de un cable de conexión tipo C. Y ese es el que nosotros tenemos. Y tenemos un plugin de sonido y de video que en algunos todavía existe. ¿Correcto? Bien. También podemos conectarles diferentes elementos, obviamente, para poder hacer comunicación con dispositivos externos vía Wi-Fi, vía inalámbrica, vía microondas. Bien. Dentro de esta arquitectura, efectivamente, de los dispositivos que nosotros encontramos en la máquina, pues tendremos algunos elementos básicos y estándar, como el hardware y sus diferentes elementos. Encontraremos un elemento importante que tenemos que identificar, que es el corazón de nuestra máquina. Entonces, se llama computador cuando está debidamente construido, armado. Es un computador, es un sistema de información. O sea, en este momento yo no puedo decir, mire su computador. No, miren su sistema de información. Entonces pregunto, ¿esto qué es? Un sistema de información, pero si le estoy diciendo. Entonces, ese es un sistema de información. ¿Y por qué un sistema de información? Porque me permite procesar sonido, hacer algo, sistema de información. Su cuaderno, le está tomando apuntes, se convierte en un... Antes de escribir, es un pinche cuaderno. ¿Ok? Bien, entonces, para poder gobernar adecuadamente todos los elementos internos y cualquier clase de periférico, cualquier clase de elemento que se le conecte o se le desconecte, pues existe el famoso procesador, que ampliando su estructura lo vemos acá. Acá está el procesador, ¿cierto? El procesador ya mapeado se compone de unos registros, de una unidad aritmético-lógica. Todo esto se llama, ¿cómo se llama? CPU, procesador. ¿Ok? Entonces, está compuesto por la unidad aritmético-lógica, por la memoria principal, por unos registros, por una unidad de control, por unos periféricos de entrada y salida, periféricos internos y externos y demás características que lo van describiendo en la parte inferior. ¿Correcto? Ese es nuestro famoso procesador o CPU. Entonces, la CPU no es un y voy a hacer solamente un circuito. Un circuito cuadradito de 3x2, depende de la versión y el tamaño. Pero internamente está distribuido de esta forma. Y es lo que nosotros tenemos que conocer como ingenieros para poderlo modificar, alterar para nuestros fines personales.
No porque viene de fábrica, entonces es intocable, no. Todo eso lo podemos modificar para nuestros propios propósitos. Entonces, esta es la arquitectura básica de un procesador, de una CPU, ¿correcto? Entonces, esa cajita que ustedes ven ahí al lado de ustedes no se llama CPU, se llama unidad principal. Bien, desde los tiempos en que nació efectivamente la estructura de los procesadores, como veremos efectivamente, se diseñó esa estructura de la CPU, ¿correcto? Aquí ya dijimos que estaba compuesto por una serie de registros. ¿Qué son los registros? Los que reciben las diferentes órdenes del teclado, del disco duro, de la unidad de la USB, de la pantalla, de un cable. Ellos son los encargados de recibir y guardarlos ahí en esos registros, en forma de pila, ¿correcto? El primero en entrar es el último en salir, pero depende cómo lo esté procesando. ¿Quién lo gobierna? La unidad principal, acá está la unidad de control. Ella es encargada de controlar todos los accesos a la unidad aritmético-lógica. ¿Qué es la unidad aritmético-lógica? La encargada de hacer los procesos aritméticos, como suena tal cual, ya no hay discusión. Y tenemos la memoria principal. La memoria principal, que es la que viene de fábrica, se llama la memoria ROM, ¿correcto? Para ayudarse a él a procesar, pues efectivamente tiene una memoria RAM, que ya la veremos más adelante, que no está en este mapa porque no hace parte de la estructura de la CPU, la memoria RAM. La memoria ROM sí hace parte de la memoria, de la estructura del procesador, de la CPU, ¿correcto? Y conectado a ellos, efectivamente, la CPU le separa una comunicación de todo lo que está conectado. Cuando usted arranca la máquina, automáticamente de todo lo que está conectado y lo que no está conectado, lo que le falta y lo que le debería tener, y le entrega un informe. Eso lo hace en micronanosegundos, en milésimas de nanosegundos. Claro, usted no lo ve, pero él le tiene ese reporte al sistema operativo. Le dice, aquí le tengo todo esto, y le falta todo esto, y puede colocar esto además. El rastreo que hace la CPU. Claro, todo eso fue fabricado desde fábrica, valga la redundancia, ¿correcto? Bien, entonces vemos la arquitectura básica de nuestro procesador. ¿Qué vamos a poder conectar y gobernar con ese procesador? Pues de todo ustedes pueden ver ahí, toda clase de pantallas, microcircuitos adicionales, procesadores. Saben que los procesadores hoy en día vienen en bloques, ¿cierto? En escalar, ¿cierto? ¿Por qué hemos tenido 5, Core i1, Core i2, Core i30, Core i11? ¿Por qué? Por la capacidad. No. La cantidad de núcleos. Por la cantidad de núcleos. ¿Qué es un núcleo? Otro procesador. Core i11 porque tenemos 11 procesadores en uno. Core i5 porque tenemos 5 procesadores en uno. ¿Sí? Entonces, cuando uno está programando y diseñando, entonces tiene que saber la tarea total al procesador principal, pues lo que hace uno es como programador distribuirle las tareas para que en lugar de que se encargue todo en uno solo, distribuya la tarea, tenga un rendimiento y eficiencia adecuada. Y es ahí donde efectivamente nosotros los usuarios que no estamos dentro de esta máquina, pues podemos comenzar a identificar si me reconoce o no el tal elemento, tal dispositivo de entrada o de salida. Por eso hay veces usuarios que le cambian algún elemento al computador y alguien, algún super sabio le dice, no, yo acabo de que le digo, por alguna razón ese día la internet se bajó su velocidad y su capacidad por lo que está pasando en este momento. Viene el genio y le dice, no, esa máquina le falta memoria, sí. Vaya y le compra memoria. Sí, le compra memoria, compra otros 60 de RAM. Y uno va como un tonto y le compra otros 60 de RAM. Pues efectivamente no era eso, es porque efectivamente no existe compatibilidad de los dispositivos. Y uno tiene que saber qué tipo de compatibilidad tiene. Ahora que escapemos esa maquinita, vamos a identificar que tiene unas referencias, tiene unas seriales que permiten identificar la compatibilidad. Cuando hay compatibilidad, entonces tenemos mejor rendimiento. ¿Cierto?
Cuando hace un clic en un equipo de fútbol o un equipo de lo que sea, pues automáticamente mejor. Con alguien que pues no corre a la misma velocidad que uno, no nos entendemos, cuando él va para allá, yo voy para acá, etcétera. Entonces, eso se llama rendimiento y compatibilidad, que existe entre los diferentes elementos periféricos que encontramos en la máquina. No importa si son internos o son externos, no importa si son de entrada, salida o almacenamiento. ¿Qué es arquitectura? Arquitectura. Cómo está organizado, distribuido, ¿cierto? La arquitectura. Entonces, la arquitectura nos va a dar esa organización de distribución de los diferentes elementos, partes y piezas de nuestra máquina. ¿Y qué es mantenimiento? Un soporte de limpieza, de organización y lo que yo les digo, ya están incapaces de ganarse en 20.000 pesitos. Pero así nos llama. No, hay que primero venderse. Vea, yo ya sé hacer eso. ¿Me quiere contratar? 20.000 pesos, 25.000 pesos. A medida que yo sepa más y mejor, voy subiendo mi tarifa. ¿Ve? Entonces, obviamente, va el tema. ¿Y un computador qué es? Bueno, desde ahí, desde ese enfoque. Entonces, el computador simplemente es una serie de componentes, voy a copiar tu idea, de componentes que están debidamente organizados desde la hardware y desde el software. En informática, ¿correcto? Bien, entonces esos conceptos no lo olviden, apréndanlo porque va a ser parte de lo que les voy a preguntar. ¿Quién es el viejo von Neumann? Él fue el padre de la arquitectura de los procesadores. Fíjense que este man, desde 1945, desde que diseñó la estructura, hasta hoy los procesadores siguen siendo funcionales. O sea, no hemos podido tumbar la idea de organización. Con la arquitectura que yo les presenté, ese man la diseñó, la estructuró y hasta hoy sigue siendo funcional. No hay nada que se le iguale. Salieron otros modelos, como todo, hay ciertas competencias, pero no fueron funcionales, ¿correcto? Entonces, von Neumann efectivamente determinó características de los elementos estándar, la unidad de procesamiento, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control. Y efectivamente, dentro de la unidad de aritmético-lógica tenemos los registros del procesador. Y dentro de la unidad de control tenemos los registros y las instrucciones que van a permitir gobernar la máquina. Claro, las series de instrucciones, órdenes, datos y demás viajan por diferentes canales que llamaremos más adelante buses, ¿correcto? Entonces, efectivamente, no viajan todos por el mismo, como nosotros en Transmilenio, revueltos, no. Cada uno tiene su propio carro para no confundirse y no untarse del pueblo. Bien. Acá tenemos la arquitectura que diseñó nuestro amigo Neumann, ¿correcto? Entonces tenemos efectivamente los buses de comunicación entre unos y otros, ¿cierto? Y la CPU, lo que acabamos de ver, la estructura, y se acompaña de una memoria. Esta ya es externa, se llama la memoria RAM. Entonces la memoria RAM, que la veremos más adelante, es la famosa memoria Read Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Y la ROM es Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Por qué de solo lectura? Porque viene de fábrica. No se puede modificar, no se puede alterar, no se puede nada. La RAM se puede hacer lo que queramos con ella. La RAM es la que nosotros tenemos. Claro, la memoria de nosotros, igual que esta, es volátil. ¿Por qué la memoria RAM es volátil? Es un puente entre un procesador y es un puente, sí, pero ¿por qué? No puede. Realmente se pierde la información. ¿Sí? Nosotros tenemos memoria volátil. Vea, voy a preguntarle a compañero. ¿Nombre? Don Andrés. Hace 10 minutos y 35 segundos que dije. ¿Sí ve? Esa es memoria volátil. Si fuera algo más técnico, ¿cuál fue el concepto que di sobre la CPU?
¿Sí? Es en memoria volátil. Se pierde. Nosotros tenemos esa clase de memoria y tenemos efectivamente una memoria ROM una memoria RAM, pero fija, que vamos allá almacenando. Lo que pasa es que nosotros no almacenamos la data como nos llega, la vamos es analizando y almacenamos lo que nos conviene, lo que entendemos. Y tristemente, probado científicamente, solamente utilizamos la parte trasera de nuestro cerebro, la basura, el garbage. O sea, estamos utilizando solamente el 10%. La caché. Bien, entonces imagínense, lógico, nosotros realmente en algunos momentos de la vida nosotros podíamos comunicarnos telepáticamente. ¿Por qué y cuándo perdimos esa capacidad? No lo sé, pero eso pasaba. Ahora estamos volviendo a tratar de volvernos a comunicar telepáticamente. Y aunque ustedes no lo crean, como ingeniero a veces uno se vuelve incrédulo. Pero en ciertos momentos en que uno está pensando en alguien, alguien está pensando porque está mandando una señal telepática. Eso pasa. No es constante. Tenemos que volver a aprender a utilizar esa clase de capacidades. Entonces tenemos los buses que efectivamente facilitan la comunicación entre los periféricos, no importa su tipología y su clase, entre los elementos internos, no importa tipología, si son internos o externos, y entre las diferentes memorias. Tenemos un bus que solamente lleva direcciones, solo direcciones. ¿Qué es una dirección? La que guarda en los registros, como una hoja de Excel, los registros de la ALU y de la RAM, se conocen el Excel, ¿verdad? Claro. Hagan de cuenta que es muy parecido. En cada celda se guarda un dato. En este caso, en cada celda de los registros se guarda una dirección. ¿Dónde quedó esa data o esa pregunta almacenada? Aquí está, y solamente viaja por el bus de direcciones. Por el bus de datos, solamente viajan los datos de los usuarios. Lo que nosotros tipeamos en el teclado, o recibimos a través de un correo, o extraemos a través de un archivo, etc. Y tenemos los buses de control. Son todas las órdenes o instrucciones que la unidad de control de la CPU emite para poder gobernar a todo el mundo, ¿correcto? Dentro de la CPU existe un comandante principal, ¿correcto? Ella es el comandante de todo, pero dentro de comandante, que es la unidad de control, que es la que se encarga de gobernar adecuadamente la comunicación. Y para poderse comunicar con el procesador, existen dos puertas, como ya veremos en nuestra de comunicación, ¿sí? Una puerta trasera y una puerta frontal, ¿cierto? Que la puerta trasera es la que se comunican todos los periféricos, o sea, nosotros usuarios. En la CPU le da prioridad a la comunicación interna, los periféricos internos, ¿correcto? Entonces, lo que se llamará, allá lo veremos, el Node-Way y Sud-Way, el puente norte y el puente sur. El puente norte es la comunicación de todos los elementos de la máquina. Y el Sud-Way es el puerto de entrada de las peticiones que nosotros hacemos. El teclado, el mouse, la impresora, etcétera. Nos dejan entrar por la puerta trasera de la casa. ¿Quién? La dueña del negocio, la CPU, ¿de acuerdo? El procesador central. Bien, entonces ese es nuestro señor Newman quien diseñó esa estructura para que hasta el día de hoy esos aparaticos funcionen adecuadamente. Entonces la arquitectura de von Neumann es la que está basada en procesos para su máquina. Permite y facilita precisamente los controles a través de sus diferentes unidades como la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, ALU, la memoria, efectivamente, y los dispositivos de entrada o salida como los periféricos y demás características. ¿Listo? Bien.
Está muy lento. Demasiado lento. Ah, ya te miro. También. Ahí No. Dígame. Cinco, bro. Sí. Ah, bien. Bien, entonces, efectivamente, se hace importante y necesario que conozcamos la famosa memoria ROM, como le dijimos, que es la memoria que viene acá, solo de lectura. Encontraremos otra serie de memorias ROM, que son las que veremos en su momento y que es un taller para ustedes averiguar. ¿Correcto? La RAM es la memoria que siempre será volátil y tiene por diferentes capas de bancos de memoria de 4, de 8, 16, 32, 74, siempre de múltiplos. Múltiplos de 8. ¿Por qué múltiplos de 8? Porque un bien, ya se vio una medida de información, ¿cierto? Oye, eso porque está tan lento, Dios santo. Qué preocupante. No se me vaya a dormir. Está muy lento, lento. ¿Será que le cambió? Sí. ¿Y por qué yo? Solo mirando. Mira, es que mi culpa que no, que partí mal. Pero sí, no estaba. ¿Sí, no te hago comer algo? Pero después Ya, pues, haciendo videos, siempre te pide pasar. no, para la abuela. Porque no estaba lleno de. Bueno, será que cambie que cambio de comunicación. A mí me dijo, No, yo no he hecho nada. no, yo había ganado. Ella fue. Ahí puedes poner una de Creo que no está, no se pueden compartir. Ah, ¿no? Si quiere, conéctese a. ¿Cuál? Baje un poquito o suba. Ese, un No. poquito más para abajo, ¿no hay? No, yo ya no sé cómo que no ve. No, bonito. Pero si ganó usted la Vuelvo a ver. no se puede. Bueno, yo me conecté aquí con la mía. Ahí tienes tú un punto. Bueno, usted nos dejó 200. En diciembre se hicieron casi 50.000. Y eso porque un policía. Váyase. Porque el último que tenemos fue el policía. Sí, la rápido que es. Ahí nos quedamos durmiendo.
Pues me cobraron por mucho. Sí. Bien, entonces dentro de este concepto efectivamente ya podemos ir acercándonos a un concepto más claro de la arquitectura que dice que es el diseño conceptual y la estructura opcional fundamental de un sistema de computador, ¿ok? Ese es el concepto un poco más cercano y lo vamos afinando cada vez que veamos unos nuevos temas y nuevos conceptos y lo podamos ir depurando, ¿correcto? Bien, desde esa línea efectivamente entonces podemos ya en arquitectura podemos ir definiendo ya ciertos conceptos estándares como los que acabamos de ver, los diferentes elementos, las diferentes unidades, los periféricos de entrada, los periféricos de salida, para qué sirven, cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos y más características. ¿Qué es un computador? Efectivamente, es un elemento que facilita el almacenamiento de datos, lectura, escritura, almacenamiento de programas, ejecución de operaciones sobre datos, ejecutar algoritmos, recibir nuevas datos, entregar resultados y demás características. Desde el enfoque de la arquitectura, efectivamente, se fundaron varios tipos de arquitectura. Una de ellas fue la de von Neumann, como lo vimos en 1900, ¿cuánto? 46. Exacto. Y que fuera de Newman. Paralelo a esa salió la de Harvard, otra arquitectura que no tuvo mucha acogida, pero que hoy en día funciona en algunos servidores o super servidores del mundo, ¿correcto? Y por último, tenemos otro tipo de arquitecturas de procesamiento de datos y multiproceso de sistemas distribuidos. Dentro de esa línea, efectivamente, encontramos unos elementos estándar, que es la memoria, la CPU, los elementos de entrada y salida, como los periféricos. Dentro de lo que conocemos como memoria, efectivamente, conoceremos elementos que von Neumann definió para que pudiésemos procesar la data, ¿correcto? Para su almacenamiento, su escritura. Lo relacionado con la CPU son los diferentes elementos de ejecución, de organización, de control y demás, y los elementos de entrada, input, output, que efectivamente establece una ejecución de algoritmos, recibir, de entrada, salida y demás características. Eso es lo que es arquitectura. En esta figura que fue el diseño de Newman, efectivamente, encontramos nuevamente lo que le había dicho, los famosos registros. Acá les marco. Acá tenemos los registros, efectivamente, que están acá, que son los que permiten recibir cada una de las peticiones de cualquier periférico o un periférico interno y demás características. La memoria principal que contiene básicamente la memoria ROM, que es la que viene de fábrica con las instrucciones estándar. La unidad aritmeticológica, que es la encargada de hacer los procesos aritmeticológicos, está pegada con los registros, toda vez que efectivamente necesita de un resultado dejarlo idealmente guardado de manera temporal. Y la que manda el control delante de la CPU, que se llama la unidad de control, que es la que se encarga de las tareas. Ella está pegada a toda una línea de entrada-salida de periféricos, de entrada a periféricos de salida, sin importar su tipología, ¿correcto? Bien. Esa línea, efectivamente, dentro de la arquitectura de Newman nos establece una serie de buses, que son los buses de datos, que están acá, la línea roja, las buses de control que se comunican entre la memoria, la CPU y los periféricos de entrada-salida, y las buses de direcciones, que son los que efectivamente establecen una dirección de almacenamiento de la memoria, la CPU y los diferentes periféricos que encontramos en el mercado. Dentro de esta línea de tiempo, pues llevamos encontrando una serie de organización y crecimiento de la memoria principal, como fue creciendo adecuadamente la arquitectura, su fabricación, su diseño y su mejora continua. Surge en primera instancia efectivamente un periodo de memoria principal donde teníamos más memoria que máquina. Luego la unidad aritmeticológica se estaba quedando corta y se tuvo que reestructurar para que fuera una memoria capaz de realizar una tarea al instante en que el usuario se la pidiese. Por eso fue que hubo una serie de concursos de ajedrez y pruebas de hardware y pruebas de software para que efectivamente pudiésemos ver quién ejecutaba más rápido la tarea. Entonces la unidad aritmeticológica se mejoró al 100% a tal forma de que la unidad aritmeticológica hoy en día puede solucionar un problema de los que le colocan a un computador, que son pruebas súper tesas, lo puede solucionar en más o menos en 7 años, 3 horas. ¿Sí? Pero esa clase de máquinas, claro, para uno como usuario lo podríamos solucionar tal vez en 45 millones de años. ¿Sí? O sea, sería imposible solucionar en media hora, pero lo solucionamos. Eso sería de velocidad.
la computación cuántica, como les dije, esos 7 años los va a convertir en 3 horas, 7 minutos. La cuántica. Pasamos de 7 años de un problema a 3 horas y en 7 minutos, más o menos. Eso va a romper todo esquema de seguridad, de procesamiento, de almacenamiento, de comunicación, etcétera. Entonces, hoy en día no atendemos tu clase o la mía. Hoy en día, efectivamente, nosotros no podemos tener, no tenemos mucho control sobre, sobre las fuentes adicionales de almacenamiento, como los drivers, como la nube, como los elementos externos, como los USB, los pendriver, pues no los utilizamos adecuadamente. Claro, los pendriver están todavía en miras apenas es un pequeño bosquejo de invento. No se lo han terminado de inventar, pero ya lo están vendiendo. Los compramos por montones, las famosas USB, ¿correcto? Pero pues eso todavía está, un elemento de eso se cae y ya se pierde la memoria, a pesar de que son de estado sólido. Entonces, ¿qué es la gran diferencia entre un disco, un elemento mecánico y un elemento de estado sólido? Luego surge la unidad de control como organización dentro de esa línea de distribución. La unidad de entrada estaría como los periféricos y los diferentes buses en este proceso. La memoria principal, que es la encargada de procesar los datos, de almacenarlos, efectivamente dependerá de unas capacidades que se encuentren como a las medidas de información. Recuerden que un byte contiene 8 bits. Entonces, por ese motivo, vamos a múltiplos de 8 bits, 8 bytes. Luego tenemos 16 bytes, 32 bytes, 64 bytes y así sucesivamente, que los multiplicaremos por los 8 bits que vamos sumando en su capacidad de proceso y almacenamiento. Dentro de esa línea, efectivamente, surgen las famosas compuertas para poder almacenar. Dentro de la memoria tenemos diferentes tipos de compuertas y dentro de diferentes tipos de circuitos tenemos diferentes tipos de compuertas. Las compuertas, ¿qué son? Son las encargadas de la unidad aritmético-lógica de hacer las operaciones de comunicación, de resultado. Cada vez que usted teclea una tecla en el teclado, valga la redundancia, ocurre una operación. La máquina está realizando una pequeña operación precisamente para poder saber qué tipo de petición se realizó, qué tipo de comunicación se hizo y demás características. Las diferentes compuertas que tenemos en el mercado son AND, bueno, AND, OR, XOR, NAND, NOR, que corresponde a todas las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división y demás características. Estas operaciones se realizan los datos. Cuando nosotros compramos un procesador de 16, solamente tenemos 30 y digamos de 16, tenían en ese momento un promedio de 32 millones de compuertas. Los procesadores hoy en día de 64, 128 y demás tienen más o menos entre 350.000 millones de compuertas entre AND, OR, XOR, NAND y demás, que si nosotros modificamos una de ellas, pues hará una tarea según la quiera programar. Todo es programable. Si yo quiero que la máquina se prenda y se apague cada segundo, que tal vez de pronto hasta el ventilador se prenda más rápido, o que tal vez el disco duro se congele, o que tal vez las teclas se comiencen a mover solitas, lo puedo programar. Todo es programable automáticamente, ¿correcto? Esta fue rapidísima. Una pregunta, ¿esas presentaciones en la plataforma? Sí, de verdad. Quiero avanzar porque si no nos colgamos. Profesora, que me dice, me dice, pues, sí, quizás el tema magnético. Bueno, La cinta no. la manilla. Sí, claro, ahí la consigo. Sí. Es el sitio adecuado. La 19. El pan, lo tienen para ti. Tiene novio. Ah, ¿qué? Ya no me molesten. Cuando uno es, ya los acompaña. ¿Y ahorita? ¿Voy con usted? No, otra nuestra cara. Ay, no voy. ¿Qué? ¿La recuerdas? ¿Qué?
No. Pero bórralo. Igual ya tengo la copia. Bien, entonces dentro de estos elementos que tenemos las compuertas que venimos de la unidad de control de la memoria, efectivamente encontramos también la unidad de control, la unidad encargada de gestionar, comparar, gobernar adecuadamente los procesamientos de la máquina. Encontramos dentro de la misma la unidad de entrada y salida, los periféricos de entrada, los periféricos de salida y su identificación. También identificamos los diferentes tipos de buses. Como ya lo habíamos visto, efectivamente encontramos buses de control, buses de direcciones, los buses de datos y demás características. Acá encontramos un pequeño bosquejo de la arquitectura de Harvard. Esta figura que vemos acá, efectivamente, Harvard la inventó con el ánimo de poder sacar al mercado y competir con la arquitectura de Newman. Realmente nunca funcionó la arquitectura de Harvard. ¿Por qué no funcionó? Como se dan cuenta, efectivamente tenemos, acá les voy a rayar, tenemos acá una unidad de control centralizada. Ese es el error que cometió. Y él inteligentemente dijo, voy a crearle dos memorias, creó la memoria 1 y la memoria 2. Y ahí fue la falla. Efectivamente, la unidad de control no podía gobernar dos tipos de memoria haciéndole peticiones. Y los elementos de entrada periféricos solamente se podían comunicar con la unidad de control. O sea que estábamos saturando, o sea, esta arquitectura satura a la unidad de control en peticiones, porque tiene peticiones de la memoria 1, peticiones de la memoria 2 y peticiones de los periféricos, tanto de entrada como de salida, como internos como externos. Entonces, esa petición saturaba. ¿Qué es saturación? Cuando su máquina se queda congelada, cuando su máquina no procesa, está saturada. Bien sea por velocidad, por capacidad, por frecuencia, por latencia, lo que sea, pero está saturada. Entonces hay que mirar cómo efectivamente se puede descongestionar o cuál es la falla. Seguramente que tenemos algunas tareas abiertas, algunos procesos que están en ejecución. De pronto estamos corriendo un video muy pesado, estamos corriendo un juego bastante pesado y estamos tratando de entrar a la página de Google. Obviamente que el juego se absorbe toda la arquitectura, la memoria, la capacidad de proceso y le deja unos pequeños residuos al resto de tareas. Entonces, hay veces uno no puede procesar, tiene que cerrar algunas tareas. Cuando tenemos un gamer, efectivamente, una máquina que tiene más o menos unas 320 en RAM, un disco duro de 5 teras, 3 teras, etcétera, pues tenemos capacidad de navegación. Por eso el gamer nunca se congela. O dependiendo si está de pronto conectado en línea con tres tipos de juegos, ahí puede tener una pequeña caída. Si la pantalla que tiene no es adecuada, le está quitando memoria a la memoria RAM para poderse dar a la tarjeta de video para que pueda hacer funcionar y pueda graficar adecuadamente los píxeles de presentación. Entonces, hay muchas condiciones que efectivamente ustedes tienen que tener en cuenta. Bien, en la arquitectura de Harvard encontramos utilizar dos memorias, que era el error de él, datos de instrucciones, que era independiente al ejercicio, y el término proviene de la computadora de Harvard, de la MARC, donde efectivamente instaló su primera arquitectura que realmente no tuvo eco en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas y las ventajas de una y otra arquitectura? Efectivamente encontramos dentro de esta línea una serie de ventajas, 10 ventajas básicas dentro de Harvard, ¿cierto? Y dentro de Newman. Efectivamente, como ventaja la limitación de la velocidad se decae. Como ventaja el uso más eficiente de la memoria, que ya lo acabamos de probar. En Harvard encontramos instrucciones y datos de distinto largor al mismo tiempo haciendo petición. Y en desventaja, cuando solo hay una memoria caché, automáticamente se bloquean las diferentes peticiones de procesamiento de datos. Entonces, por eso, bueno, esas máquinas no las hemos visto en funcionalidad realmente, ni están en el mercado, pero la máquina se degrada en su recepción y entrega. Es como cuando uno entrega una impresión, la envía y automáticamente uno espera que ya salga, a la media hora sale porque están saliendo y la unidad de control está apenas permitiéndole y autorizándole, como cuando alguien llega a una fila. Llegamos a la fila y hasta que el tipo no diga siga, pues uno te queda ahí en la fila como una ostra. Entonces, eso le pasa lo mismo en la arquitectura de Harvard, ¿correcto? Bien.
Otros tipos de procesadores que encontramos en el mercado, pues obviamente son los procesadores de multifuncionales, de multitarea o local, en la cual encontraremos diferentes tipos de tareas ejecutándose al mismo medios, o sea, al mismo tiempo. Entonces encontraremos dentro de los diferentes procesadores hoy en día, desde el Core i1, Core i2 y Core i3, no encontramos eso dentro de los procesadores Pentium, Pentium 2, Pentium 3, que no alcanzaban a realizar diferentes tipos de tareas. Solamente alcanzaban a hacer una tarea por ciclo. Entonces, en cada una de las peticiones solamente utilizaban un procesador, a pesar de que el Pentium 2, Pentium 2 y Pentium 3 ya tenían instalado y configurado dos procesadores dentro del procesador. ¿Ok? Bien, entonces aquí vemos que efectivamente entre la renovación de los procesos de multitarea encontraremos que cada uno de los procesadores realiza una tarea que sea local, obviamente, a la petición de la memoria principal o los elementos de entrada o salida, depende cómo se haga el llamado, lo cual se denomina multiprocesador. ¿Correcto? Y es cuando surgen los famosos Core i1, Core i2, que como les dije, ya en Pentium 1, Pentium 2 ya existían. ¿Correcto? Bien, otros procesos que se realizan en el multiprocesador, en múltiples tareas, múltiples ventanas, múltiples usuarios, haciendo diferentes tipos de procesos, en multiproceso, multitarea, multiusuario, ¿correcto? Dentro de una línea de arquitectura que podemos encontrar, dentro de la misma encontraremos siempre una distribución de comunicación de esa arquitectura de manera ordenada, que una tarjeta principal que centraliza todo lo que se conecte y se desconecte, y una pequeña organización de mando de un sistema que lo va a gobernar y administrar. Nosotros sabemos que, o ustedes saben que el sistema operativo está debidamente estructurado y organizado. Tiene un sistema de aplicaciones, como está estructurado. Cuando nosotros abrimos la máquina, automáticamente lo primero que vemos son las aplicaciones. Luego, en un segundo plano, vemos el kernel, que es que nos está administrando, ¿cierto? Luego vemos el lenguaje de ensamblador de esa comunicación, ¿cierto? Y el fireware, que es el que permite la comunicación del medio y el entorno para su implementación. Y por último, vemos el núcleo. Entonces, es el que va a facilitar, el que contiene todas las instrucciones de un sistema. Que ustedes tienen que ser expertos en conocer cómo está estructurado arquitectónicamente un sistema operativo. O sea, nosotros lo vemos desde ese momento como simplemente un sistema que me permite visualizar y me intercambia y me permite navegar. Y ya, qué berraquera. Y de pronto decimos, no, yo me voy con Windows 1, Windows 2, Windows X, iOS, etcétera. Pero efectivamente tiene una estructura y de esa estructura depende su capacidad, su velocidad, su almacenamiento, su organización adecuadamente. Otros tipos de sistemas que se conocen en el mercado como son sistemas distribuidos. Sistemas distribuidos efectivamente es cuando efectivamente se establece un proceso como en esta sala para que una terminal o otra terminal realicen diferentes tipos de tareas, todos en pro de un servidor. Esos son los famosos sistemas distribuidos. Los de una empresa puede ser, efectivamente. Los sistemas distribuidos, efectivamente, como lo vemos ahí en pantalla, establecen una comunicación para poder cada uno realizar una tarea debidamente específica, ¿correcto? Bueno, los conceptos de sistemas distribuidos y gracias. Bueno, entonces, avanzamos un poquito en el concepto de cómo se organiza la máquina, cómo se estructura, cuáles son sus partes y demás. Ya vamos viendo que encontramos una CPU debidamente estructurada, con la unidad de control, con la unidad meticológica, con los puertos de entrada y salida, periféricos. Ya conocemos el concepto de un periférico, ya sabemos que la informática está compuesta por sus dos pirámides básicas que son. ¿Cuáles son las dos bases armónicas de la informática? Lo acabamos de decir, el hardware y el software. Esos son los dos pilares de la informática, el software y el hardware. Entonces, y ya sabemos qué es un hardware, ¿cierto? ¿Qué es el hardware? A ver, compañero. Yo. No, pero no. Pongan un negativo ahí. ¿Quién? El hardware. Lo que se puede tocar. La parte física del... Es la parte física de la máquina. Ojo,
No vayamos a decir nunca que es la parte física del sistema, no, es la parte física de la máquina. Recuerden que cuando esa máquina está apagada, ¿cierto? Se llama computador. Cuando está encendido se llama sistema de información. ¿Ok? Entonces, para un parroquiano de contabilidad, de administración, el gerente, el presidente, ese es un computador, prendido o apagado, pero técnicamente es un sistema de información. El teléfono que usted tiene es un sistema de información. ¿Por qué motivo, compañero? Porque permite el procesamiento de datos, entrada, salida, almacenamiento, lectura, comunicación en vivo y salida de mensajes. Perfecto. Sí, te apaga el celular. Es una máquina de ¿listo? Bueno, preguntas hasta ahí. Sátira, reproche, insinuación. Lo veo mañana. ¿Tú llamas listo? Chicos, voy a rectificar la lista por si me... Va a llamar lista. Esto, la verdad, La brocha. más pequeña, es que de Julián, pero hay que Más pequeña, apuntármela. sí, sí. Más pequeña, Un poquito más pequeña, un poquito más pequeña. Venga, Yo no sé las medidas de esto, pero. Venga, Bernal Ovalle. Beltrán, perdón. No vino. Sí, señor. Bernal, para saber. Blanco Luna, Hay que recordar también eso. Yarlady Bravo. No he revisado. Déjame el revisado mañana. No estoy escuchando. Sí, no, no, yo creo que más grande. No, sí, es más. Eso es todo. Sí. Eso fue. Chile Jason, Capador Samuel, Cárdenas Laura, García Felipe, García Nicolás, Díaz César, González Daniel, Gordillo Santiago, Izquierdo Jessica, Sebastián, Marroquín Juan Diego, Melo Karen, presente, Monroy Trujillo, Moreno Fonseca, Ordóñez Pacheco, ole, estoy acá, porfa. Osorio Juan Pablo, Quiero que Jerez también estuvo. Palomino Eli, Pardo Ryan, Juan Pulido, Jaider Quiroga, Torino. Gracias. Ya. Camila Ramírez, Luego una pregunta. Señor. ¿Usted ya revisó si tiene los trabajos? No, ya reviso este viernes. ¿Qué aparece como tan Elementos de kit. todos? No vino. Liches, Wichel Nicole. Mire lo que ya se pueden ir, muchas gracias. Gracias. No, yo no quiero ir a comprar eso porque me voy a antojar de más. Digamos, yo sí, sí es que quiero tener también la fruta para vender los tornillos. Ahí sacar. Esa. Escuchó que le hicieron. De educarle con el ahorita. No, no, no. No, pero yo ahorita me puedo para lo de Dice, no, porque ¿Quiere? Al programa en lo que te cobraron y lo subió. Grité presente, yo grité presente siempre.
todo esto. Ay, de cuando no te mami, pero tanto. Ya lo Dime. Ah, ya. Pues es que vaya, si no les toca por la cuna, ¿no? ¿Qué está? Sacan el medio y las para otros. Espera, y, y así. y la 19. Siguen la 19. Pequeña mujer. Bad boy, bad boy. Yo me la vi la semana No me vaya a contar nada. pero buena, mala, recomendable. Ven, Muere mal. Ah, me apuntas a esto. Digo, no me cuente la película. Ay, ahora Por todo bien. Chao, chao. Bien. El viernes, no, el jueves tenemos virtual y el viernes no tenemos estar. Es que el viernes hay una conferencia y me estoy indicando, pero voy. Entonces ya, voy a llegar a la segunda hora. No, no, pero porque no es probatorio. Vamos a ver luz. realmente no te lo conté. Sí, porque si llegamos al laboratorio y tenemos que y entonces comienza ahí las estrategias. Yo digo, no sé, determinar tumbar y de todas formas hay que japones. Si no te cae la que se nos echa la culpa, porque estoy bueno. Ah, ok.